del país, yo dije y me preguntaba, ¿no? La mayor parte de la gente, digo, no va a entender este tema, porque si no lo entienden estudiantes avanzados de carreras de ciencia de la salud, la gente no está obligada a entender de qué se trata. Y pensé que iban a salir muchas personas, dentro de ellos del mismo equipo de salud, como efectivamente ocurrió y está ocurriendo, a mal informar, a informar desde los paradigmas de formación personal, pero no desde el conocimiento científico. Porque hay una diferencia muy grande entre opinar, dar la opinión, y bajar un concepto científico. Es totalmente distinto. Y ustedes, la mayoría de ustedes son docentes y hacen comunicación y lo entienden esto. No es lo mismo opinar sobre una pandemia que entender lo que es la dinámica de una pandemia, los determinantes sanitarios, lo que es el concepto de salud, los componentes. Allí hay un marco teórico que a uno lo sostiene y que le da un poco de sustento. Entonces ese día yo dije, la mayor parte de la gente no lo va a entender, y de hecho eran las 6:30 de la tarde y la gente empezaba a preguntarme por el celular, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué se viene? Como fue mucha la gente que me preguntó, sobre todo estudiantes, dije, bueno, a las 20 horas voy a salir en vivo por Facebook y voy a aclarar un poco qué es una pandemia, qué es una epidemia, digo, conceptos básicos. Y bueno, ahí me entró un poco una crisis de pánico, porque era la primera vez que iba a hacer un vivo, aunque manejo muy bien las tecnologías, ¿no? En medicina, en la facultad nuestra, soy de los que manejan mejor la tecnología porque hago estadística, me manejo sin ningún tipo de problema, pero en la exposición así en el vivo nunca lo había hecho. Así es que llegaron las 20 horas y el pánico escénico estaba presente, no hice nada, eran las 9 de la noche, ya me empezaron a preguntar, ¿qué pasa? ¿A qué hora va a salir? ¿A qué hora va a salir? Tipo 11 de la noche me animé, apreté el botoncito del celular y empecé a transmitir. Y bueno, y las preguntas que empezaron a surgir fueron todas estas relacionadas con distintos tipos de temas, creencias, más relacionado con las creencias de la gente, esto de la pandemia. Y las primeras fake news estaban relacionadas con si fue creado en un laboratorio, o fue creado, o cómo fue, porque, y dije, aquí hay que empezar a salir al cruce, porque si no salimos al cruce, toda esta gente nos va a llevar por delante con la información, y me parece que hay que bajar un concepto desde lo científico. Y uno de los paradigmas que surgió ahí apenas empezó a caminar esta pandemia fue el tema salud o economía, o salud y economía. De hecho, es uno de los puntos en los que yo le aclaro al presidente cuando, y bien aclarado y hoy está totalmente justificado, ¿no? Cuando le digo que no se base en ese paradigma, porque la economía a nivel mundial quedó subyugada a la pandemia. Digamos, no hay país en el mundo que tenga solucionado lo económico si no solucionó la pandemia primero. Los pueblos enfermos no producen, no trabajan. Entonces hay que darle una prioridad. Yo tengo que tener, es como querer trabajar, a cualquiera de ustedes les debe pasar, como querer trabajar con 39 grados de fiebre. Es extremadamente difícil, la producción de uno es mínima. Imagínense si a eso le sumamos dolor de cuerpo y otro tipo de situaciones como pasa con la pandemia. Acá en la Argentina tenemos pobreza, una pobreza extrema, tenemos inflación, tenemos serios problemas económicos. Así que si a eso le agregamos una pandemia, y una pandemia de este tipo, que yo creo que hay que redefinirla, me parece que esto no es una pandemia, ¿no? Pero después, si quieren, podemos profundizar sobre ese tema. Yo creo que es mucho más complejo que una pandemia. Y allí empezó a surgir esto, ¿no? Y vimos como muchos medios se pararon en van a aumentar los pobres, nos vamos a morir de hambre, con terminologías y frases construidas desde el sentido común que la gente tiende a creer. Entonces ahí tuvimos que salir un poco a romper eso, porque no hay país en el mundo que haya solucionado lo económico. De hecho, están todos metidos en un problema a nivel global, a nivel mundial. Algunos países como China, como Taiwán, Corea del Sur, son países que tienen más o menos controlada la pandemia y su economía interna funcionando, porque la externa está detonada en todo el mundo. Y allí vimos un poco algunas estrategias sanitarias, ¿no? que surgieron también. Y una de esas estrategias iba de la mano de defender lo económico. Estados Unidos, Brasil, intentaron defender lo económico y hoy entre ambos suman el 45% de los casos a nivel mundial. Así que no es un poco no es un tema a defender,
el tema de lo económico. Yo lo primero que tengo que defender es la salud de la población, porque cuando uno empieza a contar muertos, que es lo que nos está pasando en este momento a los argentinos, empezamos a preocuparnos. Y cuando llegas al 1.000.000 de casos, el botón rojo ya hay posibilidad de que se apriete solo. Y es posible que en breve veamos nuestro propio pico de la mano del temor de la gente, que es lo que le pasó a Nueva York y lo que le pasó a varios países de Europa. Después se relajaron y volvió el segundo brote. No hay la segunda ola. Así que yo creo que por ahí va. Me parece que lo primero que hay que hacer es defender la salud y en un segundo lugar está lo económico. Si no, no se puede. No hay forma de defender ambos. Está muteada, Beatriz. Me mutearon. Ahí está. Me pusieron la mordaza. Esta idea de que la mayoría no aceptaría mano dura. Que es bueno, la frase mano dura a los que tenemos más edad nos pone un poco nerviosos. Pero esta idea del control, ¿no? Que es la otra gran, el otro gran dilema, control o libertad, bueno, también grandes palabras que parecen que pueden reducirnos solo a eso, ¿no? Mira, ha sido uno de los grandes temas, ¿no?, que yo instalé, porque cuando se habla a nivel internacional de las estrategias sanitarias de los países frente a lo que es el coronavirus, frente a la pandemia, hay tres estrategias. La estrategia de la cuarentena, la estrategia del distanciamiento y la estrategia de la libertad económica. Son esas tres las que han aplicado la mayor parte de los países. Si uno mira a Brasil y Estados Unidos, claramente la libertad económica, allá fueron. Lo que es la cuarentena, en la Argentina hemos visto las tres, ¿sí? Para que ustedes se den idea. Desde el 20 de marzo al 25 de abril, vimos lo que fue la cuarentena. Fueron 35 días en donde no volaba una mosca en la calle, no andaba nadie en la calle. Menos del 10% de la gente circulando. Circulaban periodistas, médicos y personal de seguridad. En la calle nadie. Pero esa es una estrategia que no se puede sostener por mucho tiempo. De hecho, se sostuvo durante 35 días bastante bien y a partir de allí pasamos a lo que llamamos la DISPO, el distanciamiento. ¿Qué fue eso? Se abrió la actividad en aproximadamente, fueron 18 provincias en las que se abrieron las actividades. Córdoba fue una de ellas, salvo la capital que quedó en aislamiento. Fue uno de los lugares en donde había circulación comunitaria en ese momento y se pasó a lo que fue esto del distanciamiento. El problema es que el distanciamiento social es útil, enlentece la curva, que es lo que le ha pasado a la Argentina, pero llega un momento en que la cantidad de casos es tan alta que hay que volver a aplicar la estrategia de la cuarentena. ¿Sí? Volver a bajar la cantidad de casos. Y la tercera es la de la libertad económica, la de confundir las libertades personales con la salud colectiva. Acá no están en riesgo las libertades personales, yo no estoy preso. Acá hay una pandemia afuera que mata gente y las mata por nuestra condición de ser seres sociables. Es decir, acá lo que está en riesgo es la salud colectiva, no la libertad personal. Y desde allí se agarraron muchos gobernadores, que hoy son todos los que están en problema. En la Argentina hoy hay 7 provincias que están complicadísimas y son las que aplicaron un poco esto de la libertad personal. Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y me está faltando Mendoza. Son las que están complicadas, son las provincias que optaron por esto de la libertad. Y yo se lo dije en varias oportunidades, se lo mandé a decir al gobernador nuestro, que acá no están en riesgo las libertades personales, que hay un problema de salud colectiva. Lo que pasa es que el término salud colectiva es un término que también, como el de endemia y el de pandemia, es muy poco conocido. Pero cuando uno tiene una población afectada por una enfermedad, no tiene otra más que tomar decisiones de este tipo. Además, hemos visto que la cuarentena es la única herramienta que baja la cantidad de casos a nivel mundial. No hay otra. Lo que pasa es que no se puede hacer eterna, entonces se va aplicando por etapa. Se aplica esa herramienta y se lo deja circular un poquito. Y también se habla de la inmunidad de rebaño, ¿no? Como estas muletillas que se pusieron de moda. ¿Qué significa eso? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, es otra de las grandes mentiras, porque la inmunidad de rebaño es un desarrollo teórico.
Es una de estas hipótesis que andan dando vuelta y que se da solamente cuando yo vacuno masivamente a una población. Cuando yo aplico una vacuna a todos los habitantes de una población, en ese caso logro la inmunidad de rebaño. Naturalmente, no hay registro histórico, no hay ni un solo antecedente en la historia de la humanidad de una enfermedad que se haya erradicado con la inmunidad de rebaño. La viruela, por ejemplo, nos acompañó durante toda la historia del ser humano y fue erradicada hace apenas un par de décadas con la vacuna. Digamos, es el único modo. No hay antecedente histórico de que la inmunidad de rebaño sea una alternativa. Nosotros hicimos con un grupo de profesores de la Universidad Tecnológica y la de Villa María un trabajo, una proyección. ¿Cuál sería el resultado, el panorama de ir hacia una inmunidad de rebaño? Y uno de los escenarios planteaba 3 millones de muertos en la Argentina para 45 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene solamente unas 14.000 camas de terapia intensiva. Ir hacia un escenario de libertad absoluta produce lo que está produciendo ahora, determinados colapsos en los sistemas sanitarios, aun cuando hay algunas restricciones. Pero si yo libero todo y digo, salgamos todos a infectarnos, la cantidad de camas que voy a necesitar va a ser tanta que va a sobrepasar mis posibilidades. Y esa gente va a morir en sus casas. De modo que la tendencia a llevar a esta teoría de la inmunidad de rebaño es incalculable en cantidad de muertes, ¿no? Nosotros hicimos la estimación y necesitábamos llegar a un 83% de personas infectadas y el escenario era aproximadamente 3 millones de muertes. Así que no es viable. Además, no hay antecedente histórico sobre ese tema de lo que es la inmunidad de rebaño. Es otra de las grandes mentiras. Bien, y bueno, estamos en Córdoba, que te acaba de decir que es una de las 7 provincias que tienen más problemas en esta pandemia. ¿Y cómo caracteriza la situación compleja de Córdoba hoy? Yo siempre digo que para poder hablar de pandemia tenemos que entender un poco lo que es la política, y lo dije en el primer vivo, porque entendía que si no entendemos de política no vamos a entender de salud pública y mucho menos de pandemia. Cuando nosotros hablamos a nivel de salud de los sistemas sanitarios, siempre hablamos de los sistemas sanitarios públicos, los privados y los mixtos. Siempre ponemos esos ejemplos. El ejemplo del privado es el sistema estadounidense, por ejemplo. En Estados Unidos, si uno no tiene un seguro, tiene que pagarse la salud, no hay otra, es totalmente privado. Tenemos los sistemas públicos, que son Canadá, por ejemplo, e Inglaterra, son los dos sistemas por excelencia. Argentina tiene un mix, tiene un poco de cada uno. Y allí viene el primer problema, ¿no? Porque hacia el interior de los países, uno cree que el país está gobernado por un presidente y los 24 gobernadores son obedientes y hacen caso, y uno va a poder establecer una política sanitaria igual en las 24 provincias. Eso no es viable ni acá ni en España. En España están teniendo problemas con Madrid, por ejemplo. Surgen tensiones desde lo político, y esa política daña la salud. Y acá está pasando lo mismo. Córdoba tiene una ideología bastante liberal, les diría que más liberal, y esto no es malo ni es bueno, solamente que no se lleva con la salud pública. Digamos, es un concepto que siempre les digo, no es que me meto acá en la grieta, es una descripción teórica de lo que ocurre a nivel mundial. Córdoba está parada bien a la derecha, y les diría que más a la derecha que países como Brasil y como Estados Unidos en el tema sanitario. Córdoba venía en un proceso de privatización de su sistema de salud. Tal es así que, por ejemplo, el Hospital Nacional de Clínica, que es nacional, pero está en Córdoba, está sujeto a la gestión de cordobeses, está privatizado, atiende solamente pacientes PAMI. Ustedes quieren ir como verdaderos usuarios del sistema de salud, la gente que no tiene obra social, y no lo atienden. Es decir, que ya está privatizado. Eso empezó a pasar a partir de la CUS, este decreto que sacó Macri en el 2017. Allí había un artículo que permitía el recupero de gastos. Entonces, en varios hospitales del interior, es como que la provincia se desentendió y quedaron estos hospitales intentando hacer un recupero del sector privado y de las obras sociales, ¿sí? Empezó a correrse el usuario normal del sistema público, que era el que no tenía obra social, y empezó a ser reemplazado por el que tenía las obras sociales. Y allí vino un poco
el gran problema, porque nos tomó casi de sorpresa con un sistema de salud bastante dañado, bastante tirado hacia la privatización. A Francia le pasó exactamente lo mismo. Y tuvimos que empezar a agregar camas en el camino. Córdoba agregó más de 1000 camas en todo este proceso, ¿no? Agregó respiradores, nos dimos cuenta que nos faltan recursos humanos, y estamos en un momento de la curva en la que no se ha tomado ningún tipo de medida para poder frenarla, y el sistema de salud sigue tratando de resistir. ¿Hasta dónde resiste? No sé, la verdad es que no sé. Está en un alto estrés y me parece que va a empezar a estar un poquito más complicado día a día. Y eso va a ocurrir en esta semana y la semana que viene, ¿no? Creo que va a llegar a sus límites en cuanto a personal de salud y en cuestión de infraestructura. Digo, aunque la infraestructura es un poquito más fácil de solucionar porque yo con un cheque compro 1000 camas y vuelvo a ampliar la capacidad en cama, pero no puedo hacer lo mismo con los médicos, los enfermeros y los kinesiólogos. Allí tengo algún tipo de dificultad. Así es que Córdoba ahí la veo la verdad que bastante complicada para los próximos días en cuanto a la pandemia. ¿Y quién lo asesora, Schiaretti? Bueno, es terrible, es terrible. Es la primera vez que lo voy a decir, ¿no? Pero lo asesora un equipo estadounidense. ¿Sí? Fíjense que se condice un poco con con lo que está ocurriendo, digo, la estrategia. El hombre se llama Janover, la firma se llama End Coronavirus, End COVID, lo pueden buscar en internet. Ese hombre es el que está asesorando a Córdoba en cuanto a lo que es intervenciones para lograr bajar la cantidad de casos. Gente que nunca ha estado preparada para eso, ¿no? Porque uno mira los antecedentes que tienen y tienen un antecedente que han dado clase en una universidad pública y alguna intervención en la epidemia del ébola, que fue una intervención teórica. Esa gente es la que está asesorando a la provincia de Córdoba y por eso es que nos está yendo como nos está yendo. Tengo entendido que hoy buscaron ayuda en Chile. Fíjense, tenemos acá especialistas de primera y hoy también fueron en la búsqueda de un asesor de Chile para asesorarlo. Así es que si seguimos buscando ese tipo de asesoramiento, esto va a seguir empeorando, no tengo la menor duda, ¿no? Por lo menos yo no lo sabía esto y ahora entiendo muchas cosas. Y los médicos, sus colegas, ustedes conversan sobre estos temas, hay un acercamiento de distintos sectores, ya sea públicos, privados, mixtos, hay preocupación en la comunidad médica. Sí, muchísimas. Piensen ustedes que ya tenemos 14 personas muertas del sector sanitario en Córdoba. Hay más de 400 enfermos, personas que han sido afectadas y que se enfermaron. Así que hay una alta preocupación. Allá por el mes de mayo tuve el honor por ahí de invitar a todos los sectores del sistema sanitario, todos los gremios, los sindicatos, las agrupaciones, y organizamos una charla y están todos preocupados, la verdad que de todo tipo de sectores, ¿no? Desde las enfermerías, los kinesiólogos, los administrativos, los bioquímicos, porque hay veces que hablamos del sector salud y pareciera ser que el médico es la figura por ahí central y es al único que nos referimos. No, hay que pensar en todo el equipo, hasta el equipo administrativo de los hospitales, la gente que hace los hisopados, que cuando hace los hisopados hace crisis de llanto, porque tienen pánico, porque saben que están confrontando ahí a menos de 10 centímetros con el virus. Así que esa situación está muy complicada y hablamos muchísimo, y tenemos grandes discusiones, porque dentro de nuestro espacio también están los anticuarentenas, los que creen en las teorías de conspiraciones, los que no creen en las vacunas. Así es que es una lucha ardua, no solamente con el coronavirus, sino con la información, para tratar de llevar información un poquito más seria. Incluso generamos algunos espacios de debate. Es lo que estamos intentando hacer, traer gente que nos explique. En mi muro hemos tenido gente del CONICET, hemos tenido a Ernesto Resnick, hemos generado charlas de todo tipo, hemos generado propuestas. Yo al menos he elaborado 4 propuestas de intervención para Córdoba
y para el país, y las hemos mostrado en vivo para que no digan que no las habíamos presentado. Y hasta ahora no se tomó ni una. Así es que, nada, habrá que seguir peleando contra todo este tema, el mal manejo de la información y la apatía por tomar consejo de gente que vive en Córdoba y seguir buscándolos afuera, ¿no? Eso es lo más preocupante. Y el otro punto es que la falta de información a las ciudadanas, los ciudadanos comunes, que no somos médicos, nos lleva a la angustia, ¿no? Hoy, después de tantos meses de pandemia, de distanciamiento, de ver modificado toda nuestra normalidad, entre comillas, nuestra vida cotidiana, ¿cómo impacta la angustia en la calidad de vida desde el punto de vista de los médicos? ¿Ustedes cómo se plantan frente a eso? Es complejo, ¿no? Es complejo porque hay un pánico generalizado. Mira, cuando arrancamos esta charla te había dicho que esto, y tiene relación con lo que les voy a explicar ahora con el tema de la angustia. En la descripción de lo que es una pandemia no estaría encajando lo que está pasando con el coronavirus. Porque una pandemia es una enfermedad que se distribuye en una región determinada y que generalmente abarca más de un país, y en el que aparecen casos que nunca habían aparecido en esa zona. Pero el coronavirus es una situación especial, única, y no está descrita en la historia, todo lo que ha producido. El coronavirus afecta a los tres ejes del concepto de salud. Afecta el eje biológico, el eje mental y el eje social. Eso no ha ocurrido nunca con otra enfermedad, pero además afecta todos los determinantes sanitarios. Todos, absolutamente todos. Lo económico, no ocurrió nunca antes que estuviera afectado el 100% de los países del mundo, ¿sí? Y todos los determinantes sanitarios, biológicos, ecológicos, económicos, y que afecten los tres componentes de la salud. Es decir, te afecta en lo personal porque es una enfermedad de tipo biológica. En lo mental porque te crea unas crisis de angustia, de temor, y real, porque hay gente que está muriendo y ya empezamos a conocer gente que muere, ¿no? Así es que, y en lo social también, porque no te permite estar con tus afectos. Fíjate que la gente muere sola en una habitación. Entonces, es cruel y nunca se ha visto. Por eso digo, esto no es una pandemia. Y esta semana yo estuve trabajando en buscarle un nombre nuevo a esto, porque esto no... La semana pasada en un medio gráfico dijeron es una sindemia. Tampoco es una sindemia, porque una sindemia es la convergencia de dos pandemias. Lo que va a pasar ahora en un mes en la Argentina con el dengue, por ejemplo. Van a convivir en determinados lugares el dengue y el coronavirus y se confunden los síntomas y posiblemente hagan sinergia entre sí. Es una sindemia. Pero ninguna, digamos, en la sindemia no están afectados todos los ejes del concepto de salud y todos los determinantes sociales sanitarios. Y nunca se dio algo a nivel global. Es decir, que me parece que aquí estaríamos frente a algo que vamos a tener que redefinir. Estaba en la búsqueda de algún tipo de nombre para caracterizar esto. Por eso es que afecta lo emocional, porque también te crea la angustia de no saber hasta cuándo va esto, ¿no? Porque creemos que la vacuna puede ser la solución y quizás no. Uno nunca sabe. Entonces todo ese tipo de angustia la vive y el equipo de salud, el equipo de seguridad, ustedes los periodistas lo vivimos en primera línea porque somos los que más estamos sufriendo esta pandemia, los que más estamos infectando, ¿no? Así es que, bueno, es un poco eso, ¿no? Cubre todos los ejes del concepto de salud. Lo mental, mucho más terrible. En el último capítulo de esta batería de preguntas que yo preparé y para después pasar a las preguntas de que están en la sala, la pregunta es sobre las estrategias de comunicación, que ahí ya nos involucramos como trabajadoras y trabajadores de prensa. ¿Cuál sería el camino para no generar aún más angustia, más desinformación, y ser útiles y esenciales, como nos están diciendo que somos? Esa es una pregunta difícil, no sé si tenga respuesta. Yo te doy mi experiencia. Esta experiencia que tengo de estar transmitiendo durante ya 7 meses todas las noches. Y yo creo que a la gente cuando uno le explica bien lo que es la enfermedad,
y no dejamos que esta falsa noticia, esta fake news, que yo creo que muchos sabemos que son inviables y que son mentiras y que son falaces, que no tomen el Estado público, porque hay gente que las cree, las termina creyendo. Y aún sabiendo, creo que hay veces que se intentó generar noticias a partir de esa fake news para generar algún tipo de impacto mediático. Y eso me parece que habría que empezar a revisarlo porque estamos frente a un hecho inédito, único, y no sabemos cómo puede reaccionar la gente en masa ante determinados tipos de información. Por ejemplo, el tema del CDS o el dióxido de cloro. Es un tema que ha dado mucho daño y que creo que desde la comunicación nunca tendría que haber tomado Estado público. Creo que hay mucha información que a la gente la confunde y que no tiene que tomar Estado público porque si no te tenés que sentar horas a explicárselo. Yo hago eso, yo me siento horas a explicárselo. Yo siempre digo, para borrar alguno de estos paradigmas necesitas toneladas de información. Y creo que de algún modo con la gente que se suma todas las noches a los vivos lo estoy logrando. Es decir, hemos generado una comunidad que está informada y que está protegida. La información tiene que actuar en esta pandemia como un factor de protección y no como un factor agresivo que nos ponga en riesgo. Y hay que empezar a chequear un poquito más con buenas fuentes algunos temas. Mira, te doy un solo ejemplo y te dejo para la otra pregunta. Yo vi, por ejemplo, un médico que salió desde Suecia a decir que Suecia había logrado la inmunidad del rebaño. Digo, y creo que le escuchamos todo, digo, ¿qué nivel de información tiene ese médico para poder decir tremenda barbaridad? Porque es una barbaridad lo que dijo. Pero yo creo que del periodismo eso se tendría que haber chequeado, porque estamos en un momento en el que una cosa es libertad de prensa y otra cosa es libertad para decir barbaridades. Y esto es una barbaridad. Debería haber sido al menos contrastada con otro profesional que diga lo que realmente es, porque en Suecia no se logró ninguna inmunidad del rebaño. En Suecia se están mintiendo con los datos, no se está testeando. Desde el principio de la pandemia dijeron no vamos a testear, y no testearon. Entonces hoy creen que han llegado a una inmunidad del rebaño y tienen 6.8 puntos de letalidad en Suecia. Entonces, ahí tenés un ejemplo de cómo se manejan estas informaciones, que yo no sé, la verdad que serán ustedes los que tengan que ver cómo manejar eso, ¿no? Pero yo me he pasado horas explicando y desactivando ese tipo de noticias que han hecho muchísimo daño. Ahora se viene la de las vacunas, ¿no? Prepárense porque ahora van a aparecer todos los movimientos antivacunas y van a generar una ola ahí de falsas noticias y la vamos a tener que salir a contrarrestar. Bueno, y en el medio están los jóvenes. Yo me pregunto cómo generar empatía en los jóvenes que se sienten inmortales, pero además tienen esta información de que a ellos no les va a ir tan mal, y todo esto sumido en una comunidad que prefiere creer en lugar de saber, ¿no? Cuando uno decide que no importa la información, yo con lo que creo me las arreglo, ¿no? ¿Qué hacemos con los jóvenes? ¿Cómo generamos empatía en los jóvenes para que se sumen a los cuidados que requiere este momento? Mira, yo empecé a dar charla en los colegios y hemos empezado a trabajar en cadenas de información a partir de los jóvenes. Y les hemos empezado a hacer llegar información a los jóvenes. Los jóvenes tienen una tasa de letalidad de 0.69, cuando el adulto es de 1.3. Es decir, que cuando mueren 2 adultos, muere un joven de entre 2 meses y 18 años. Esas son estadísticas puras. Pero además, por ejemplo, hay algunos estudios que se hicieron en Europa sobre una totalidad de 582 jóvenes que se testearon. 36 requirieron respirador y 4 murieron. Es decir, que tiene una alta tasa de letalidad. No sé qué pasó al principio de la pandemia, que dejamos como sentado que esto afectaba solamente a los abuelitos de los geriátricos. Esa fue la primera información. Y que los niños no iban a estar nunca afectados, que no tienen ningún tipo de problema. No, pues sí, les traigo la información de que sí, la tasa de letalidad es 0.69. Es altísima. Además, se muere un niño y es una catástrofe. Es tremendo, el daño que produce eso es tremendo. Así que yo creo que hay que trabajar un poquito más a nivel de colegio. Incluso estamos trabajando con algunos comunicadores que
que tienen algunos programas en FM que llegan mucho a los jóvenes y tratando de armar con ellos algunos videitos para hacerles llegar esta información. Y en eso me encantaría poder sumarlos, porque creo que hay que atravesarlos a ellos a través de las redes sociales y hacerles llegar esta información. No son inmortales, y el otro gran problema es que cuando se infectan ellos llevan la enfermedad hacia el núcleo familiar. Y en el núcleo familiar tenemos personas mayores, ¿no? Y ahí viene el otro gran problema, que fue el tema este del retorno a las clases, que nos decían, retornemos a las clases, total, la letalidad, la escuché decir a una conductora este tema, ¿por qué no vuelve a las clases si la letalidad de los niños es baja? Le digo, ¿y cuánto sería lo bajo? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a permitir? ¿Que mueran 4 niños, 5 niños, 10 niños? ¿Cuál sería para mí muere uno y para mí ya es una catástrofe. De modo que hay mucha información ahí dando vuelta de gente muy irresponsable que me parece que habría que empezar a retrabajarla, ¿no? Yo creo eso, que hay que usar las redes sociales y llegar a ellos a través de los comunicadores, la gente que ellos escuchan y sobre todo a nivel de pares, de ellos mismos, ¿no? Tratar de insertar ahí algún tipo de información que les sea útil, porque no son inmortales y no son indemnes a este virus, y la pasan mal, muy mal, ¿no? Y es casi el 50% de la relación con el adulto la afectación. Bien, en este presente y mañana y pasado, el futuro muy cercano, ¿cómo convivimos, doctor, con el coronavirus? ¿Qué nos aconseja? Mira, yo con mucha prudencia, muchísima prudencia, es difícil, yo no quiero usar la palabra convivir con el virus, me resisto, porque el significado que tiene en cuanto a comunicación es como que nos entregamos, como que ya está, no hay otra cosa más que convivir, sí hay otra cosa más que convivir con el virus. Y es lo que han hecho países como China, Taiwán, Corea del Sur, lo que hizo Paraguay. Digamos, hay otra forma, pero estaría más relacionado en esto el gobierno, ¿no? Tendrían que ser intervenciones más a nivel de gobierno. ¿Qué nos queda a nosotros como personas? Y tratar de aislarnos lo más posible, no salir a la calle, no juntarnos con nadie. Estamos en pandemia, ya vamos a tener tiempo para juntarnos. Un festejo del Día de la Madre es tremendo, porque una sola persona infectada que esté puede hacer que esto se propague. Lavarnos las manos a nivel paranoico, yo les recomiendo. Y hay 3 modos de transmisión de este virus. Uno a través del contacto, ¿sí? Cuando uno toca superficies que están contaminadas. La otra a través de las gotitas de flu G, que nosotros le llamamos, que son cuando uno está hablando, están saliendo gotitas de saliva que son gruesitas, que incluso en algún momento uno las ve salir de la boca. Y la otra es la aerosolización, que le llaman, los aerosoles, que también salen de la boca. Cuando uno está en el invierno y respira, vieron que sale como un vapor. Esas son gotitas de agua minúsculas, eso se llama aerosol. Cuando uno, y el aerosol es el más peligroso de todo, por eso yo fui el primero en recomendar en la Argentina el uso del barbijo, el tapaboca. Le dije a la gente, tápense la boca porque a través de eso nos estamos contagiando. Las gotitas caen a no más de 1,5 metros, las gotitas de flu G. Caen ahí, caen a la superficie, de modo que yo estoy hablando ahora, pareciera que no, pero seguramente arriba del teclado de la computadora mía van cayendo gotitas de saliva muy pequeñas que van contaminando. Si viene alguien y toca, y créanme que el virus sobrevive hasta 28 días en alguna superficie, es decir, sobrevive mucho tiempo. Alguien lo toca, se va a infectar porque se lo lleva a la mano, después se toca la cara, nos tocamos la cara unas 20, 30 veces por hora nosotros, todo, y el virus va a ingresarnos. Pero el aerosol es el más importante, porque el aerosol puede estar en el aire hasta 3 horas en determinadas condiciones. ¿Qué es lo que es el aerosol? ¿Vieron cuando ustedes echan perfume en un ambiente, en una habitación, que el perfume persiste durante mucho tiempo? Bueno, esas son partículas, pequeñas partículas de aerosoles que están suspendidas en el aire, que no tienen el peso suficiente como para poder decantar, y que decantan después de 3 o 4 horas, tienen una caída muy lenta. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a un supermercado y alguien estornudó, lo más probable es que toque productos que estén contaminados, pero el aerosol que atraviesa los barbijos, ¿sí?, pueden sostenerse en el aire durante
Con 15 minutos que se sostenga ya es suficiente como para que pase alguien por allí y se infecte. Así que teniendo en cuenta estas 3 medios de contagio, yo creo que ya ustedes están en condiciones de saber cómo cuidarse. Y aquí viene una nueva introducción que les hago, ¿no? Este es el tapaboca que nos recomiendan siempre, ¿no? El de tela, ¿sí? Yo cuando uso estos de tela, fíjense que el tono de voz cuesta mucho que se escuche, se apaga mucho. No ocurre lo mismo con el barbijo quirúrgico. Este barbijo quirúrgico está mucho mejor preparado para filtrar aire. Esto filtra realmente el aire y no deja espacios. Cómprense esto, valen 60, 70 pesos y los van a proteger mucho mejor. Traen un alambrito, ¿sí?, que hacen que no, y uno los cierra bien y no me queda lugares para el ingreso de aire en ningún lado. Queda todo cerrado, todo cerrado. De modo que, y filtra mucho mejor el aire, yo puedo respirar mucho mejor. Y filtra casi el 60% de las partículas. De modo que hoy en día hay que dar un avance de calidad y empezar a usar esto, sobre todo ustedes que están en prensa y que tienen que trabajar con esto. No usen los tapabocas comunes porque por acá no pasan las gotas gruesas, la de Flugé, pero sí pasan los aerosoles. Esto es para ir a comprar el pan, la carne y la verdura. Salgo 20 minutos y entro, nada más. Para eso me sirve, para que no caigan en la superficie las gotitas. Este otro sirve para trabajar. Este es el que yo a ustedes les recomiendo como medida de cuidado. Y una botellita de alcohol en el bolsillo, ¿no? Eso es lo mejor. Bueno, muy bien. Yo seguiría, se me van ocurriendo preguntas, como por ejemplo, ¿cuántas Córdobas existen? Pero te doy paso, Rosa, porque ha habido inquietudes de quienes están en la sala, y gracias, Oscar. No, por favor, yo no tengo límite en tiempo, yo me quedo charlando con usted. Sí, una de las preguntas que consultaban los compañeros de áreas era sobre el tema de las escuelas, que en parte lo has contestado, pero yo le sumaría a eso cómo puede jugar la vuelta a la escuela ya en el año que viene, en marzo, abril. Nos han dicho los directivos que el 1 de abril empezarían las clases, todavía sin vacunar la gente. Yo creo que no van a volver las clases hasta que no esté solucionada la pandemia. El país que intentó regresar a las clases tuvo problemas. Fíjense lo que le pasó, por ejemplo, a Israel. El 5 de agosto realizó la apertura de las clases. El día 6 de septiembre estaba confinando todo Israel por 20 días en una nueva cuarentena dura. Le pasó lo mismo a Francia. Francia abrió las clases, las tuvo que cerrar y está entrando ahora en toque de queda. Fíjense lo que fue el detonante de las clases. Hay que tener mucho cuidado con las clases, porque si bien dicen los niños no se mueren tanto, que es un poco la frase, o no son tan afectados, para poner un niño en la escuela yo necesito la misma cantidad en adultos. ¿Por qué? Porque tengo un papá o una mamá que lo tiene que llevar y traer, o un transportista. Necesito maestros, necesito personal administrativo en la escuela. Es decir que por cada niño que tengo que poner una escuela, tengo que poner un adulto. Y los adultos sí son el foco de esta pandemia. Sí tienen grandes problemas. Y los docentes tienen muchos factores de riesgo, como hipertensión y diabetes, que es una complicación en esta pandemia. Así es que yo no veo un escenario. Hablaba el otro día con una decana de una facultad de acá de la universidad y dice, mira, Oscar, yo estoy preparando todo el año que viene para la virtualidad. Hasta que no aparezca la vacuna, yo no hago volver a las clases a nadie. Me parece inteligente lo tuyo. Así que yo tengo mis reservas de que vayan a volver las clases sin vacuna. Yo creo que muchos se juegan a que en el mes de marzo ya tengamos las vacunas, estemos vacunando los periodistas, los médicos, los equipos de seguridad, los equipos de salud, y se arriesguen o se animen a abrir las clases. Pero yo creo que el año que viene va a ser extremadamente complicado, ¿no? Y vamos a estar en esta pelea constante con el virus. No tengo duda que va a ser un año largo el próximo. Yo no creo que vuelvan las clases el año que viene. Lo de la ivermectina, preguntaban unos alumnos que trabajan con uso veterinario en el campo hoy, le estaba dando clase, estaban arriba el caballo, me dice, si ya sabemos todo, esto del virus no existe, estaban los animales, dice, y nosotros medicamos con ivermectina,
se curaron, dice, así que ¿qué me vienen a enseñar a mí sobre eso? Y yo la verdad que no sé nada de ivermectina, no me quedé pensando en el tema de la ivermectina, por eso pregunté, pero no por la vuelta de clase. Sí, bueno, Obviamente lo tomo como de quién viene, ¿no? Sí, está esa idea de que a mí no me va a pasar nada, de la omnipotencia. En realidad es uno de los problemas de la salud, la negación. La negación es la primera etapa de la comunicación de una enfermedad. Uno le comunica a alguien una enfermedad grave y lo primero es negarlo, decir, no, yo no tengo eso, yo lo voy a combatir, tengo un cuerpo fuerte, y después te caen todas las fichas. Y después estás haciendo cola, como le pasó a todos los que hicieron la movilización del 12 de octubre, el 13 estaban haciendo cola para ver si se habían infectado. Es la negación, no quiere decir que efectivamente no crean. Y sobre la ivermectina, bueno, hay estudios, se van a estar publicando la semana que viene los resultados, dice que los resultados han sido buenos, pero yo quiero esperar a verlos, ¿no? Porque también dijeron que fueron buenos los de la hidroxicloroquina y terminó matando más gente de las que curó. Y así con todos los tratamientos que hemos tenido para el coronavirus. La verdad es que ha sido un virus que no tiene tratamiento. El plasma tiene un 25% de efectividad en el mejor de los casos. Así que viene ivermectina, el suero de la llama, que no he leído ese trabajo y que también viene con bombo y platillo, pero la única solución va a venir de mano de la vacuna, que ya está y la tenemos a la vuelta de la esquina. Me parece que va a ser la solución a la que hay que apostar todo, ¿no? Porque la ivermectina hasta ahora, si hubiera funcionado en Bolivia, en Perú, está autorizado su uso, por ejemplo. Es de venta libre y la gente se estoqueó de eso. Y sin embargo, son los países con mayor cantidad de casos a nivel mundial. Así que tengo mis dudas ahí, pero habrá que esperar los resultados. Bueno, eso estaría bueno plantearlo como si se puede comunicar o no, qué conviene, cuál es el límite ético, ¿no? Si no sabemos si hay un paper, digamos, probado dentro de la medicina oficial, qué páginas podemos consultar más seguras, digamos, ¿no? Desde lo médico, porque si no es como que todo el mundo opina, o si no esperar a una entrevista en vivo con usted o con algún profesional que pueda hablar a la altura. Bueno, es complejo eso, ¿no? Yo uso en este momento, he acotado y me he cerrado en 3 o 4 medios de información que yo tengo para informarme yo a nivel científico, que son Lancet, que es una revista internacional, la New England Journal of Medicine. Después, si quieren, se los paso ahí por el chat para que lo busquen. Sí, sí. Lancet es una, New England Journal of Medicine, si la buscan así en Google, los va a llevar directamente al link. Y son los 2 lugares en donde se concentran la mayor parte de las publicaciones serias sobre el coronavirus. El resto, y hay que chequearlo muy, muy bien, y ya hasta nosotros los que nos dedicamos a este tema, nos cuesta chequear la información. El tema de la ivermectina lo instaló el mismo ministro de Salud de la Nación, porque si no debería haberlo instalado, tendría que haber esperado la publicación, porque lo instala sin tener casos concretos, resultados concretos, y después tenemos que salir a defender algo que no tiene publicación. Entonces nos cuesta muchísimo eso. Pero esos son 2 sitios que les pasé que pueden buscar información y que tienen información de muy buen nivel, ¿no? La mejor a nivel mundial. Ahora, doctor, yo le quiero preguntar de 2 o 3 cositas. Una de esas tiene que ver con el barbijo. Vio que se habla de que 2 tienen barbijo. Yo visito a alguien, por ejemplo, voy a hacer una nota, y la persona se encuentra sin barbijo, ¿no? Nos mantenemos una distancia. Estamos hablando de 50% de protección, de acuerdo a lo que he leído también. Esa es una, y digamos, ¿qué pasa ahí? Y porque uno no sabe, acá nos encontramos, usted sabe que en Córdoba no se hisopa más los contactos estrechos, acá en Arias tenemos 500 personas aisladas, en un pueblo de 8.000 habitantes, y uno se puede encontrar con el vecino que está infectado y no lo sabes. ¿Cuál es el comportamiento? Con el tema del barbijo, usted lo explicó bien, con los quirúrgicos es mejor. Y la otra preguntita para ayornarla es el alcohol en gel adentro del auto, que yo leí un artículo creo que de España, que hablaba de que por el calor se puede vencer, hasta el riesgo que explote, qué sé yo. Sí, a ver, el barbijo, a mí me ha pasado, me han hecho notas y
lo primero que me piden es que me saque el barbijo. En realidad deberíamos hacer la nota con el barbijo puesto, porque los aerosoles se desplazan hasta 10 metros de distancia y no te filtran. Fíjate, este quirúrgico filtra el 60% de las partículas, quiere decir que los otros 40% van a estar ingresando. Lo que hace es disminuir la carga viral este barbijo. Te disminuye la cantidad de virus que te van a ingresar, no quiere decir que no te vayan a ingresar. De modo que si vos lo tenés puesto y la otra persona lo tiene puesto, aumentás ese 60% que te da de seguridad tu barbijo. El tapaboca te puede dar no más de un 20% de seguridad, de protección. De modo que si las dos personas lo usan, tenés mayor protección. Yo cada vez que me han hecho una entrevista y me piden que me saque el barbijo, al entrevistador, generalmente que está detrás de la cámara, le pido que se lo deje puesto. Y siempre a una distancia de por lo menos 3-4 metros. De hecho, van a ver que la mayoría de las tomas son bien lejanas, porque con eso uno minimiza la posibilidad. El aerosol se transporta por lo menos 10 metros en el transcurso de 15 minutos. Así que eso lo tienen que tener en cuenta. Empieza a generar como una nube alrededor mío y se empieza a desplazar. Ese desplazamiento a 10 metros más o menos les lleva 15 minutos. Así que ahí tienen que graduar el tiempo de la nota ustedes. Sobre el alcohol en gel, sí, si lo dejas en el auto, el mismo calor hace que el alcohol empiece a evaporarse, aunque está atrapado dentro del gel de la glicerina, pero con el tiempo no te va a servir, va a perder la calidad o el 70% que es la graduación. Así que yo te diría que lo tengas en un lugar fresquito, que no le dé el sol, y si el auto está al rayo del sol en pleno verano, se te va a degradar en muy poco tiempo, no te va a servir. Así es que siempre tenerlo en algún lugar bien fresco, que no se evapore el calor. Doctor, con relación pregunta Roxana, dale. No, sí, usted decía que los próximos 15 días van a ser complicados en la provincia de Córdoba. Me gustaría que se explayara sobre eso. ¿Y qué va a pasar con el aumento del calor? Porque primero se dijo que la pandemia o los contagios disminuían en el verano y bueno, Europa está ha demostrado lo contrario. ¿Qué puede pasar en el verano argentino o al menos en el verano cordobés? Bueno, a ver, ¿por qué dije que los próximos días van a estar complicados en Córdoba? Porque estamos en un momento de casi ocupación plena a nivel de camas. Eso ya tenemos el hospital, varios hospitales zonales, regionales y de acá de Capital que ya no tienen camas libres. En el sector privado ya no hay camas libres. De hecho, el hospital Rawson, por ejemplo, desde el lunes pasado, yo esto de que iba a empeorar en los próximos 15 días, creo que lo dije por allá por el viernes o después del viernes la semana pasada. El día lunes ya salieron a decir que ocuparon el 100% del San Roque y que empezaron a ocupar las camas que habían agregado, estas camas COVID que habían agregado en los módulos COVID. Quiere decir que ahí ya tenemos una ocupación plena. El otro punto es el equipo de salud, que está afectado. Han muerto algunos, no, son 14 personas las que han muerto. Eso empieza a generar un clima bastante raro en el equipo de salud y yo creo que se vienen algunas medidas de endurecimiento de la relación con el equipo de salud en estos días. Se va a complicar esa historia. Me parece que van a haber algunas medidas de fuerza, algo va a pasar porque ya el equipo no está resistiendo. Así que tiene que ver un poco con eso, con el agotamiento de las camas y con el agotamiento del equipo de salud y justo nos toca un aumento de casos que no sabemos hasta dónde llega porque además se dejó de hisopar en Córdoba con lo que estamos conduciendo la pandemia a ciegas. Si yo tuviera que hacerte una proyección o decirte la cantidad de casos que tenemos hoy, yo creo que hoy día, 21 de octubre en Córdoba, estamos teniendo entre 6 y 7 mil casos diarios. No son estos 2.000 que nos están mostrando. Y te lo calculo muy fácilmente. Ayer murieron 52 personas. 52 personas. La tasa de letalidad de Córdoba es de 1.3. ¿Sí? Quiere decir que hace 15 días atrás tuvimos 4.500 casos. ¿Por qué? Porque la gente no se enferma y se muere en el mismo día. La gente se enferma un día, pasan 10, 15 días, 20 días y muere
20 días después. Quiere decir que la foto de ayer, de la cantidad de fallecidos de ayer, a una letalidad del 1.3 corresponden a 4.500 casos de hace 15 días atrás. Y la tasa de duplicación de casos de Córdoba es de 15 días. Para mí es de 11. Yo calculé, para mí es de 11. Porque nos están ocultando la mitad de los casos. Es decir, que en el día de hoy nosotros deberíamos estar, y estoy siendo, me parece que bastante prudente, entre 6 y 7.000 casos sin ningún tipo de problema. Y a tal grado es la manipulación de datos en Córdoba que ayer suspendieron a la Argentina en base de datos internacionales a expensa de la manipulación de datos de Córdoba y de Santa Fe. Así es que se viene dando lo que yo más o menos les había explicado. Doctor, buenas tardes. Gabriel Muñoz de Meridiano 64, Canal C. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estaba, Gabriel? Bien. Doc, justamente eso le quería preguntar, lo había escrito en el chat, tuve un inconveniente con la compu. ¿Le parece correcto que nos hayan retirado de esa base de datos de la Universidad de Oxford? Y si podemos volver a estar, y qué habría que hacer, a ver, qué relevamiento nuevo habría que hacer para incorporarse de nuevo al sistema, como quien dice. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Mira, sí me parece correcto que nos hayan sacado, porque ya no es el doctor Oscar Atienza, el loquito Oscar Atienza, que estaba diciendo que en Córdoba se manipulaban los datos. Lo dije hace más de 2 meses en una nota con el gato silvestre en Buenos Aires. Y todos me dijeron, no, ¿cómo se van a manipular los datos? Bueno, ayer fue real, nos retiraron. Nos retiraron. Para volver, lo que hay que hacer es cargar todos los casos, porque lo que está pasando en Córdoba es que no están cargan solamente lo que ellos creen que son positivos, no están cargando los negativos. Entonces allí surge la duda. Dice, ¿serán realmente negativos o son positivos y no los están queriendo cargar? Y están esperando el momento adecuado para cargarlos, que es lo que pasó con los muertos en Buenos Aires, por ejemplo, lo que está pasando con Cava en este momento, que los días que tienen algunos muertos menos, cargan los de hace 2 meses atrás o 3 meses atrás que no pudieron cargar y que estaban retrasados. Entonces, cuando, digamos, gente que están a nivel internacional analizando la información, recibe estos datos, los entiende como los entiendo yo, porque yo los entiendo, y te das cuenta que te están manipulando la información. Vos lo ves clarito. Decís, ¿cómo con 52 muertos yo hace 15 días atrás tuve 800 casos? No te la creo. O si no, la otra es que la letalidad de Córdoba sea de 7, 8 puntos. Tampoco la creo, porque no se mueren más cordobeses por mala atención que porteños. Digamos, no hay una mala atención, les diría que todo lo contrario. En Córdoba tenemos muy buen nivel de atención médica, con lo que la letalidad debería ser la más baja del país. Entonces me están escondiendo casos. Y eso es lo mismo que dicen desde los organismos internacionales. Le están faltando por lo menos el 70% de los casos positivos. Y para mí, a Córdoba en este momento debería estar superando los 150.000 casos, no los 60.000 casos que nos están mostrando. De positivo, de ahí se hace la proyección de los casos probables, que es otra historia. Así es que el ministro Ginés se comprometió a cargar todos esos datos, y ni bien está encargado, van a reactivar a la Argentina dentro de esa base de datos nacional. Único país en el que pasó esto, ¿no? A expensas de Córdoba y Santa Fe, así es que no es algo para festejar. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Siempre hablamos por chat, es la primera vez que Fernando del portal Villa María Educativa, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Fernando? Preguntarle, teniendo en cuenta y comparto esto de no regresar las clases hasta no tener la vacuna y tener la seguridad del caso de abrir el aula, sabiendo lo importante que es la educación en la primera infancia, ¿qué nos puede decir para aquellos que tenemos a diario esta consulta de los padres por un lado, qué hacer con los niños en esta educación en la primera infancia, lo tan importante que es, qué reflexión, qué nos deja en relación a ello, teniendo en cuenta esto, ¿no? Francia, Noruega, Dinamarca, lo de Israel, lo que usted decía, o lo de propio Catamarca, ¿no? Gracias. A ver, yo veo ahí, en la Argentina veo 2 etapas. Vi una etapa hasta el mes de julio, de un sistema educativo bastante relajado, con algunas enseñanzas vía WhatsApp que se mandaban los profes, como que todos decían,
En julio se termina esto y arrancamos las clases presenciales, así es que mucho no le vamos a prestar atención. Después de julio, cuando vieron que esto iba para largo, es como que el sistema educativo se reactivó. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me generaron un grupo de padres de WhatsApp, me empezaron a comunicar, los chicos ahora tienen clases virtuales, como que se rearmó el sistema educativo. Y yo empezaría a hablar de otro tema, ¿no? Yo creo que los chicos han aprendido muchísimo en este tiempo y no hay que desestimarlo porque han aprendido mucho de todos los aspectos sociales y de todos los aspectos sanitarios. Hoy conocen de temas de salud, cosas que nunca en su vida pensaban que podían aprender. Me parece que ahí hemos ganado un espacio que habría que recuperarlo y volverlo a incluir, este tema de la salud dentro de las currículas escolares que había sido un poco dejado de lado, abandonado. Me parece que ahí hubo un aprendizaje de los chicos y que habría que estructurarlo más y conducirlo. Yo creo que los colegios el año que viene, a partir de la experiencia de este año, van a estar muchísimo mejor preparados y vamos a perder eso del contacto personal, del intercambio con otros alumnos, porque no es viable, estamos en pandemia. Así es que, pero bueno, hoy los chicos, gracias a Dios, a través de las redes sociales, como que tienen ahí un mecanismo de conexión que no lo teníamos antes. El problema sería con aquellos que no tienen las redes de comunicación, que no tienen las computadoras y que pareciera ser que esta pandemia nos mostró que hay gente que está sin comunicación en la Argentina. Y ahí me parece que habría que empezar a trabajar comunicándolos y preparándolos para un año que viene que va a ser, creo que va a ser complicado si no tenemos la vacuna. Así que resumiendo, recuperamos los conceptos de salud que los chicos han aprendido mucho y a partir de julio yo noté un cambio en el sistema educativo. Es como que se activó mucho más a la virtualidad. Así es que, y el contacto social, bueno, va a estar afectado, eso indudablemente, pero yo no lo arriesgaría. No me animaría a que se vuelvan a contactar en lo social porque van a caer en la salud, es decir, se van a terminar enfermando. Así es que, en todo caso, será una decisión que tendremos que tomar como sociedad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer prevalecer? Así es que, con grandes dudas, la misma que tenés vos, Fernando. Buenas tardes al amigo y querido Carlos Soriano y siempre acompañándonos al CISPREN. Y aprovecha, Pecas, y compartir lo que me compartías en el chat para todos, porque es importante tu opinión en relación a varios temas. Hola, buenas tardes a todos. Lamentablemente por estas cuestiones que estoy planteando, por consultas telefónicas que tanto Oscar como yo atendemos diariamente. Bueno, primero quiero hacer público mi admiración hacia el sacerdocio que está haciendo Oscar, porque para mí ya pasa de médico, pasa sacerdote lo que está haciendo desde que empezó la pandemia, y mi gratitud infinita, porque gracias a él creo que se han salvado muchas vidas, y gracias a él se ha puesto en relieve cuestiones que no estaban a la luz. Él nos trae de una forma incansable, pues, porque es incansable el Oscar. Esa es una cuestión. Y quería agregar, perdón por haber llegado, me metió tarde, dos cuestiones. Lo que estaba diciendo Oscar, no sé si lo habrá dicho antes, si lo dijo antes, perdón. El subtesteo, si vos te querés hisopar, ahora si tenés algún síntoma, y si no son muy evidentes esos síntomas patognomónicos que llamamos nosotros, o sea, inherentes sí o sí a la enfermedad, como ser la degustia o la anosmia, la falta de gusto o la falta de olfato, que son patognomónicos de este virus, si tenés síntomas así que son medios confusos, como fiebre, malestar general, etc., no tenés a quién consultar, y no tenés cómo hisoparte, porque las obras sociales no te contestan, porque el COE no te contesta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa gente a veces pasa sin darse cuenta, teniendo en cuenta que hay muchos que son oligosintomáticos, o sea, con pocos síntomas, pasa la enfermedad, contagia a muchos de ellos, los que lo pasan mejor, porque siguen haciendo sus cosas, y no son tenidos en cuenta en la estadística. O sea, el subtesteo que existe es muy importante. Y otra cosa no menos importante es que la gente que ya sabe que tiene COVID porque se logró hisopar,
no tiene a quién consultar. Lo vivimos y lo sufrimos con el Oscar diariamente, ¿no? Cada vez que nos comunicamos, ¿te puedo hablar? No, bueno, espérame media hora, porque habitualmente estamos en consultas telefónicas. ¿Y qué pasa? No sé de dónde consiguen nuestros teléfonos, pero nos llaman, porque no pueden dar con su médico de cabecera, porque su médico de cabecera probablemente esté atendiendo consultorio, etcétera, etcétera. Y no hay, por parte ni del gobierno ni de las obras sociales, una línea telefónica para atender a la población. Estamos colapsados no solo en la parte de internación, no solo en la parte de internación. Hace 2 días me costó muchísimo con un amigo tratar de internarlo, sino que estamos colapsados a nivel de la consulta digamos, leve, más banal, de saber, me tengo que tomar un paracetamol, no me tengo que tomar ese paracetamol, está bien que me tome el ibuprofeno, no está bien, sirve el dióxido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nomás quería aportar, perdón si fui extenso. Gracias, Peca. Peca, yo quiero decirle que Peca es el coequiper. Nos hablamos por día 4 o 5 veces porque la verdad es que es tremendo. Yo lo conocía a Peca, lo conocía de nombre, ¿no? La verdad que hemos hecho una amistad ahora en la pandemia. Y la verdad que es impresionante. Necesitamos muchos Pecas más en Córdoba. Y sí, la cantidad de gente que estamos atendiendo, no sé, consultas que atendemos online, yo entre 50 y 100 consultas diarias de gente que no sabe a dónde ir, qué hacer, que tiene síntomas y no lo hisopan. El subtesteo no lo habíamos hablado, Peca, y es así. Es tremendo el subtesteo que hay, es vergonzoso. Así que no te había visto. Un abrazo, Peca. Mariana, vos tenías también una pregunta en relación a las ART, me habías dicho que querías conversar. Sí, no, escuchándolo a los doctores, bueno, a nosotros nos toca estar de varios lados del mostrador. Por un lado, la parte de la responsabilidad de qué informar y cómo informar para no fomentar esta cuestión de esta angustia y de esta sensación de miedo generalizado, ¿no? Y esta situación que se torna como bastante complicada, porque también es cierto que en los medios hay que llenar horas de hablar sobre el coronavirus, ¿no? Y eso me parece que es parte de que tendríamos que hacer un acuerdo, de decir, bueno, qué es lo que hay que informar y cuánto tiempo y por qué no avanzar sobre información. En esto muchas veces no son decisiones que tomamos los trabajadores y trabajadoras de prensa, sino es la línea que te marcan. Andá a hacer una nota, inclusive cuesta decirle, no voy a ir a hacer esa nota porque me voy a poner en riesgo. Eso, por un lado, me parece que es importante pensarlo, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite de lo que se puede decir o no decir en función de hacer una información responsable? Esa es una de las preguntas que se me ocurre. La otra es el otro lado del mostrador, lo que nos toca como obra social, porque también hay una demanda permanente a hacerse testeo, y los testeos también tienen un costo altísimo, porque me parece que en esto también lo pregunto, en qué posibilidades hay de intervención del Estado que diga, el testeo sale entre 2.500, 6.000 y puede ser más, y todavía te promocionan que si te lo hacen en tu casa, pero te cobran 9.000 pesos. Y vos tenés afiliados que sin prescripción médica quieren hacerse un testeo. Digo, el subtesteo también está relacionado en que a las obras sociales tenemos que poner un poco de freno porque es permanente, sino la demanda independientemente de las dificultades para dar servicio a algo que no estábamos acostumbrados, ni nosotros, ni los afiliados, que es la teleconsulta, la consulta telefónica, o sea, que se empiezan a generar, me parece que es un tema como que nos atraviesa de distintos lados, y uno no sabe cuáles son los límites, y a quién, si hay alguien en la familia, se tienen que testear todos, o si se testeó uno, y se supone que ya el resto también hay que quedarse,
si el que le da negativo supone que tiene que salir, cuando en realidad si estás con una persona de tu familia que dio positivo, te tenés que quedar adentro también. O sea, esta es la parte de la información, porque lo siento de ese lado, ¿no? ¿Cuáles son los límites de lo que tenemos que informar y cómo? ¿Y qué pasa en el sistema de salud, que también debilita los recursos? Porque digo, hasta en época de pandemia se sigue comercializando con la salud, y hay buenos negocios en torno a cuánto sale un testeo y quién le pone el cascabel al gato para que sea algo que se pueda controlar, ¿no? ¿Me permití, Oscar? ¿Me permití responder una cosa? Después desde el comienzo, Oscar ha insistido mucho también en eso. Desde el comienzo nosotros vimos que había una falta de información, lo que nosotros en bioética llamamos consentimiento informado, que no es un papel que se firma antes de entrar a una operación. El consentimiento informado, si bien es cierto, viene de la jurisprudencia anglosajona, no es ese papelito que te dan a vos para que firmes antes de operarte. El consentimiento informado empieza de que la persona te dice hola, de que el paciente te dice hola, hasta que se va de alta, ¿tá? Acá nosotros lo planteamos, inclusive hicimos una proposición, porque nosotros no solamente planteamos problemas, sino que le hemos hecho propuesta al señor ministro, de decir que había una falta de información, la falta de conocimiento o el conocimiento erróneo, que llamamos en bioética, produce angustia. Esa angustia te provoca una pérdida a vos de la inmunidad, entre tantas cosas que te provoca. Entonces, desde el comienzo existió en Córdoba sobre todo, no tanto a nivel país, pero sí en Córdoba, una información que yo no llamo encontrada, llamo desencontrada. ¿Por qué? Nosotros le habíamos dado una propuesta al señor ministro de que se armara en el COE un equipo de comunicaciones, porque no hace falta solamente con ser buen médico, buen epidemiólogo, buen infectólogo para informar bien a la población. Entonces nosotros le habíamos propuesto al señor ministro que se conformara un equipo con un experto en comunicaciones, con una psicóloga, un psiquiatra, un infectólogo, un sanitarista, un epidemiólogo, un bioeticista, etcétera, etcétera. Ese equipo de comunicación se iba a juntar todos los días, le iba a pasar un informe al ministro, el ministro iba a dar el ok, y solamente en 10 minutos diarios, se le iba a informar a la población, pero todos los días, todo lo que está haciendo Oscar, lamentablemente a pulmón, todas las noches. Entonces, porque después nos vienen y nos dicen, la población, porque no se cuida y porque se va a testear por las dudas, iban a una manifestación, por ejemplo, y al día siguiente, por las dudas, iban a testear. Eso lo provoca la falta de información. La información, que mañana vamos a hablar en la jornada de bioética, si ustedes quieren, están todos invitados a las 4 de la tarde, es libre. Es clave la información en el cuidado de la salud, en la prevención de la salud. ¿Por qué otros países con menores recursos sanitarios han tenido mejores resultados? Porque están bien informados. Entonces, la falta de información ha sido una de las cuestiones graves del Estado cordobés, y nosotros se lo hemos planteado y le hemos elevado una propuesta al señor ministro. El señor ministro nos dijo que estaba bien, si quieren después yo se las paso, que estaba bien, nos felicitó y quedó ahí. Siguió. Mira, el día número, que Oscar me desmienta, el día número 72 salió el señor gobernador a informar a la población. ¿A vos te parece una cosa coherente? Y después se le echa la culpa a los cordobeses de que no han sido lo suficientemente cuidadosos. ¿Cómo vas a ser cuidadoso si uno te dice que tenés que usar el barbijo, si uno te dice que tenés que tomar dióxido de cloro, si no tenés una información oficial confiable? Oscar, perdón. No, está bien, excelente. Y yo contesto la segunda parte de la pregunta. ¿Qué hacer con los test? Es muy simple. Ya a esta altura, yo si hubiese sido el ministro de Salud, hubiera usado el método clínico para hacer los diagnósticos. A esta altura no me hace falta a mí el test para confirmar un caso de coronavirus, porque el único virus que está circulando es el coronavirus.
no circuló la gripe este año, no se vio la gripe, no se vieron las otras enfermedades respiratorias. Lo único que circula, y más en estos momentos de más calor, ya en el mes de octubre, si tenés dolor de cabeza, tenés fiebre, tenés malestar, te duele el cuerpo, es un síndrome gripal, es coronavirus. Avancemos hacia el diagnóstico clínico, basta con el diagnóstico serológico. Lo que pasa es que ahí van a tener un problema, y es que van a tener que blanquear entre 8 y 10.000 casos diarios acá en Córdoba, porque la cantidad de virus circulante, ustedes lo deben ver en las obras sociales, es tremenda. Entonces, una forma de mitigar el gasto de las obras sociales en test, que sabemos que van a ser positivos después, es esa. El nivel de positividad que tiene el virus en Córdoba es 70%. Y el otro 30%, yo me pongo en la fila del testeo y yo te diagnostico con una precisión del 100% los positivos y los negativos. Y cualquier médico lo va a hacer. Porque hoy no está circulando otro virus. Así que habría que dar una vueltita de tuerco ahí y pasar al diagnóstico clínico. Y dejar de gastar recursos en cosas que no se tienen que gastar. Y de última, si es otra enfermedad, no importa, lo aislás también. ¿Cuál es el problema? No veo ningún inconveniente ahí. Y van a dejar de gastar plata en test. El compañero Miguel Aponte tenía 2 preguntas. La plataforma Confiar de la agencia Telam y si la pandemia dejaba al desnudo la verdadera grieta de la desigualdad social. Sí, la plataforma Confiar es una plataforma que se ha creado anti-fake news. Yo lo estuve en mi muro, estuvimos charlando con 2 de las investigadoras del CONICET. Ellas se dedican a romper la fake news y es muy interesante. Estuvimos charlando más de 1 hora y media con ella y me parece que es una plataforma para tomar en cuenta e ir en búsqueda de este tipo de informaciones que son informaciones falsas. Y sacan todos los días comunicaciones. El tema de la grieta en la desigualdad, bueno, qué bueno que nos dimos cuenta todos que existía la pobreza, ¿no? Porque al principio de la pandemia decíamos, se van a morir de hambre, pobre la gente pobre, ¿sí? Pareciera ser que logramos una buena empatía con los pobres y que se visibilizó ese tema. Y hay un tema importante, ¿no? Y es que esta pandemia ha sido muy dura con los sectores más vulnerables y más pobres, aún en los países ricos. En Estados Unidos, de cada 7 infectados o muertos, 6 son negros y latinos, que no tienen acceso a los sistemas de salud. Y ni les hablo de lo que ha sido en Latinoamérica, ha sido una catástrofe el virus. En Ecuador, en Perú tiene una crisis sanitaria que ni siquiera ya es noticia, así es que la pobreza ha sido la gran afectada. En África nos vamos a enterar de lo que va a pasar dentro de 1 o 2 años, porque es tan grave el tema y tan oculto está todo por la pobreza que ni siquiera no tenemos información fiable hoy. Así es que dejó al desnudo todo lo que es la pobreza a nivel latinoamericano y ha sido de un impacto tremendo y durísimo, ¿no? Bueno, a nivel chat no quedan más preguntas. Si se me escapó alguna, pido perdón. Me gustaría que tal vez, Oscar, nos tires así como 3 o 4 tips de cómo podemos seguirte ayudando desde los medios de comunicación, porque nos tenemos que cuidar los periodistas, pero a su vez seguir adelante hasta que más o menos... vos siempre hablas de acelerar y retrasar. Me parece que no contaste eso, de cómo ves vos el panorama de entrar a un receso fuerte para bajar y volver a salir. Sí, mira, siempre digo que manejar una pandemia, y lo dije el otro día en una nota con Abigail Lasalle en C5N, manejar una pandemia no es una cuestión simple y fácil, y no es por nada, pero no hay más de 30 o 40 personas en el país que estén en condiciones de manejarla. De hecho, estamos 5º a nivel mundial en la cantidad de casos porque no son esas personas las que están manejando la pandemia a nivel nacional ni a nivel local. Es muy difícil y se debe manejar como uno maneja un auto cuando sale a la ruta. Yo si salgo de Córdoba y quiero ir a Buenos Aires, no salgo y en la ruta pongo la quinta y llego al obelisco en quinta. No. En el medio, ¿qué es lo que hago? Bajo a cuarta, tercera, segunda, primera, punto muerto, me detengo, me paro a una orilla, me paro en algún bar, bajo al baño, se detiene todo y después vuelvo a reiniciar. De ese mismo modo
Y eso lo hace uno cuando te vas durmiendo, cuando te agotás, cuando estás cansado, cuando hay algún problema. Es decir, las pandemias se tienen que manejar de ese modo, con medidas duras por muy corto tiempo y después periodos de relax con una amplia cantidad de aperturas, pero no plenas. Hay actividades que sabemos que son complicadas de poder abrir y que son grandes generadoras de casos. Los bares, los restaurantes, los salones bailables, los cines, los shopping, los centros comerciales que están en las peatonales, esos son lugares muy digamos, concurridos, que son grandes generadores de casos. No así los comercios de los barrios, por ejemplo, un poco más alejados. Entonces, allí en donde tendría que hacerse un relax, una apertura muy, muy controlada, y cuando se te empieza a agotar el sistema de salud, que es el punto en el que estamos desde hace 30 días atrás, yo le pido el botón rojo al presidente desde hace 30 días atrás, una medida dura, como está haciendo Europa en este momento. Irlanda está entrando en un periodo de aislamiento absoluto por 42 días, 6 semanas va a ser. Vos bajás la cantidad de casos, enfriás un poco el tema y después volvés a abrir y reactivás. Todo esto hasta llegar a la vacuna. No vamos a llegar en quinta a fondo hasta la vacuna. Lo veo muy difícil, ¿no? El tiempo de duplicación de casos en la Argentina es de 30 días. Es decir, que dentro de 30 días vamos a tener 2 millones de casos. Y vamos a estar rozando los 60.000 muertos. Eso no es viable. Creo que el botón se va a apretar solo, me da la impresión. Así que una pandemia se maneja así, con medidas duras por muy corto tiempo y flexibilizaciones intermitentes y no plenas. Es un poco lo que tendría que pasar en los próximos 30 días. Otra pregunta acá es ¿cómo ves el tema del sector turístico? Complicado, digo, fue el generador de la pandemia, el sector turismo a nivel mundial. Fue el que generó la pandemia, así que va a ser el último en reactivarse. Yo creo que hay que cuidarlo mucho. Me parece que el Estado les tendría que estar pagando a los bares, a los restaurantes y al turismo para que no abran, porque van a abrir y van a recibir el impacto de la pandemia. ¿Qué va a pasar? Se van a enfermar los empleados de hoteles, los empleados de restaurantes, van a morir muchos de ellos, es decir, que van a recibir el impacto de la pandemia, porque no va a ir gente sana a veranear, van a ir de todo, van a ir todos mezclados. Así que yo los cuidaría, yo le diría, miren, esperemos un poco para vacaciones. Hay gente que ha pasado años sin irse de vacaciones. Estamos en pandemia, resolvamos el tema sanitario y después avancemos hacia la apertura de vacaciones. Están abriendo Mar del Plata, que es uno de los dos lugares con mayor cantidad de casos cada 100.000 habitantes en la Argentina, y lo están abriendo para vacacionar. Digo, ¿qué locura estamos hablando? Hay una pandemia activa. Me parece que el sector turístico hay que protegerlo, el Estado lo tendría que estar subvencionando y protegerlo en este sentido, ¿no? Que va a ser el que va a recibir el impacto de la pandemia. Se van a enfermar muchísimos allí de ese sector. Así es que a nivel mundial está afectado y fue el generador de la pandemia porque fue el que transportó el virus por todo el mundo, los vuelos, los barcos. Así es que va a tener que esperar el sector turismo. Y si lo abrimos, va a generar un aumento en la cantidad de casos a nivel mundial. Así es que automáticamente se va a terminar bloqueando. Y es lo que no hay que permitir. Así que ese sector habría que cuidarlo un poquito. Bien. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta, por favor? Gabriel Muñoz tenía una pregunta. Gabriel, si querés hacerla. Sí, era sobre el turismo, Doc. Ayer conversaba con el secretario de Turismo de Carlos Paz y ellos están preparando todo, incluso quieren conseguir permiso para abrir los teatros y quieren construir algún hospital modular por si tienen alguna enfermedad. Más o menos ya lo respondió. Gracias, Doc. Sí, te van a abrir el teatro y te van a poner un hospital al lado porque saben lo que va a generar eso. Es tremendo. Yo no sé, o mi lógica no funciona bien, o hay gente que en realidad no sabe lo que está diciendo y no entiende la gravedad de la pandemia que estamos viviendo, que es inédita, única en la historia de la humanidad. Y quieren abrir el turismo. Yo no sé, la verdad que me parece que no están entendiendo claramente lo que... pero sí lo están entendiendo porque van a abrir hospitales ahí a la par, así que no te espera nada bueno si te vas a vacacionar. Doctor Oscar, hay una parte que vos no has contado y yo como te escucho toda la noche lo sé.
Por ejemplo, contarle a los compañeros que están en la calle todos los días, una reunión social, lo que vos manejás estadísticamente, o una marcha, ¿cuántos días lleva de incubación la enfermedad y cuánto proyecta de contagio? Mira, si uno mide una marcha, 15 días después, que es más o menos el periodo en el que en plenitud se terminan de generar los contagios, tenés en algunas marchas que han logrado un 320% de aumento en la cantidad de casos. Por eso es que dije yo que esta semana también íbamos a tener noticias, y la semana que viene, porque la semana pasada tuvimos 3 hechos importantes que van a hacer que aumente la cantidad de casos la semana que viene. La marcha del 12 de octubre, que fue un escándalo, fue una cosa mal cuidada. En Córdoba tuvimos un DJ enfrente del Patio Olmo poniendo música. Tuvimos la marcha del 17 de octubre, que fue muy masiva, fue tremenda, y tuvimos el Día de la Madre. Los 3 eventos van a tener su impacto en el aumento de la cantidad de casos, ¿no? Y ya medimos marchas como la del 25, la del mes de julio, creo que fue el 9 de julio que hubo una marcha, 15 días después, y aumentó casi un 320% la cantidad de casos 15 días después. Así es que tenemos ahí estos 3 eventos la semana pasada que hay que medirlos la semana que viene, sobre el lunes o martes, que es cuando yo espero que esos casos se empiecen a aumentar. Así que las marchas hay que desactivarlas, ¿no? Pero ya hay una más, creo que ahora para los próximos días hay otra marcha más convocada, así es que, no sé, hay gente que no entiende nada todavía. Sí, doctor, yo quería consultarle, ¿qué está sucediendo? Causó mucha conmoción el hecho de esta pareja de médicos que murió aquí en Córdoba. Se está dando, no tenían enfermedades preexistentes, según lo que dijo su hijo. ¿Qué ha pasado con el virus? ¿Ha mutado? ¿Sigue siendo tan letal? O cómo está actuando en este momento, porque me parece que justamente esa noticia fue la que hizo tomar conciencia a mucha gente que por lo menos se asustó porque no tenían enfermedad preexistente. ¿Y qué pasa con la carga viral? Si es cierto que los médicos están más expuestos, que reciben más carga viral. Sí, es un poco de todo. A ver, el equipo de salud está trabajando en estrés. Cuando vos trabajás en estrés, no te alimentás bien, no dormís bien, y te hace un poco más vulnerable al virus. El estrés te baja las defensas, en general te baja la defensa y te agarras cualquier tipo de enfermedad, mucho más en el coronavirus. El equipo de salud no está teniendo medios adecuados para poder trabajar. Al equipo de salud le están dando estos barbijos quirúrgicos, no le dan los N95, que es los que les tendrían que dar. Entonces, al estar en contacto permanente con enfermos en lugares en donde hay una alta carga viral por este tema del aerosol que les explicaba al principio, hace que el personal esté respirando constantemente esos virus. Entonces ingresan mayor cantidad de virus al cuerpo y no hace falta allí alguna enfermedad preexistente para que te termine enfermando. Porque el estrés, el miedo, el temor, el pánico que tiene el médico, el enfermero, el kinesiólogo que está allí atendiendo, es altísimo. Y esos son los factores que está viendo hoy en el equipo de salud, que mueren sin tener ningún tipo de enfermedad, ¿no? También murieron 2 policías jóvenes, 32 y 45 años, sin tener enfermedades previas. Y uno allí dice, ¿y qué está pasando? Y bueno, el mismo estrés de trabajar muchas horas seguidas. Vos pensás que un médico que trabaja en una guardia o en una terapia intensiva se pone 2 o 3 barbijos de estos, batas, cobertores faciales, antiparras, y se la saca 24 horas después, queda todo morado, ¿sí? La cara toda morada, quedan todos chorreando y transpirados, no se pueden cambiar, no tienen elementos para poder cambiarse. Esa es la situación en la que está trabajando el equipo de salud. Un colega de ustedes que me consultó hace un tiempo atrás, y me dijo, Oscar, fui a una guardia, me atendió un médico a 5 metros de distancia. Me dijo, no se acerquen, díganme qué les pasa, a 5 metros de distancia. Dice, lo miré y estaba chorreando en transpiración, porque se tienen que poner con 30 grados que van a hacer ahora, 4 o 5 capas de batas. Toda esa situación hace que el médico trabaje en desventaja absoluta frente al virus. En algún momento también se relaja, en algún momento le entra el virus, y no le entra una vez, le entra 2 o 3 veces, y de 2 o 3 pacientes distintos, que eso es lo peor.
si bien el virus no logra mutaciones, y aquí va la otra explicación, no ha logrado una mutación que genere otra cepa de coronavirus, pero logra micromutaciones. El virus tiene unas 30.000 partículas, y entre cada una de las personas que va infectando cambian unas 10 o 15 de esas partículas. De modo que no es lo mismo recibir el virus de una sola persona a recibirlo de 4 o 5, que es de donde lo reciben los equipos de salud. Y allí es donde viene la otra complicación. Es lo que le decimos a los enfermos de HIV, que le decimos cuando son pareja, miren, tengan relación con protección, porque posiblemente el virus que ustedes tienen son distintos, y si los mezclan van a generar una tercera posibilidad allí de virus. Y en el coronavirus pasa lo mismo, el equipo de salud recibe el virus de distintas personas, con mayor o menor carga viral. Y todo eso hace que forme un combo que no te hagan falta tener enfermedades, digamos, adicionales para poder enfermarte o agravar la situación. Yo quisiera agregar algo, no sé si me permiten, Rosa y Beatriz. Primero, la importancia de que estén acá, por ejemplo, medios como La Voz del Interior, que está Beatriz, a quien respeto muchísimo. Agradecer también a Natalia Lazzarini, que ha tenido siempre comunicaciones muy profesionales, se ha preocupado en investigar, y decir que si ustedes tienen la posibilidad, que deje la prensa de decir que esta es la cuarentena más larga del mundo, porque eso es una falacia. Es como dice Oscar, acá le metimos, y no estamos en la fase 5, estamos en la fase 8, acá la mayor cantidad de actividades está abierta. Fíjense ustedes que nos culpan a nosotros de querer restringir las libertades. En Francia han aplicado el toque de queda, y no solo eso. En Francia, si quieren después les paso los artículos, si no lo tienen, han allanado las oficinas de la gente que estaba encargada de la primera ola de la pandemia. Vale decir que esa gente va a ser juzgada por mal desempeño de funcionario público, ¿cierto? O sea, tienen una alta responsabilidad quienes nos están cuidando, pero también tienen alta responsabilidad los comunicadores, como ustedes. Yo me canso de escuchar a la mañana a alguien, que no voy a nombrar, y que dice, bueno, aquí estamos en el día número tal de la cuarentena más larga del mundo. Él sabe que es una falacia lo que está diciendo. Yo creo que él lo sabe. No sé qué intereses lo mueven, pero es altamente peligroso. Y por esto nosotros tenemos juzgado, ya imputado, no juzgado, sino imputado, injustamente imputado a un médico, Lucas Figueroa, con una posibilidad de 15 años de cárcel, con una cuestión de que él avisó, ustedes saben que era el médico del geriátrico de Saldán, y, casualidad, el dueño de ese geriátrico de Saldán tiene que ver con el TCJ. O sea que acá vivimos situaciones a las que dijo Oscar, que tiene que estar 24 horas, el médico tiene la grave carga encima del temor a ser imputado. Desde ese momento, que fue por allá por fines de abril, hasta ahora, el médico vive con esa carga de tener que estar atendiendo y con la posibilidad de ser imputado. O sea, primera cuestión, dejemos de decir que esta es la cuarentena más larga del mundo, porque no estamos en cuarentena. Estamos en una cuarentena que no es cuarentena. ¿Tá? Bueno, muchas gracias. Dos cuestiones. La primera, darle la pregunta que está haciendo una persona que tiene el número 138, que la veo, pero no sé quién es, que pregunta si los médicos están presionados para decir la verdad o decir la situación por la que real que estamos viviendo. No, yo no veo ninguna presión. Yo creo que la presión viene la que se autoimpone cada uno por trabajar. Por ejemplo, yo sé de mucha gente que no habla porque si habla la trasladan de lugar. El castigo después viene y es efectivo el castigo. Y hay algunos que salieron a hablar y lo están haciendo con mucha libertad, sin demasiados temores, y otros que se están censurando. Yo puedo hablar porque yo no trabajo en el Estado.
Digo, tengo mi cargo en la universidad y ha tenido su correlato allí, ha tenido su impacto allí. Soy el único docente que ha quedado, y que, digo, el castigo viene, no hay forma de evitarlo. Todos los docentes en el mes de julio terminaron de ingresar a través de los que son del SRT, acá y los del medio universitario, entienden lo que es el artículo 73, que permitían que todos los docentes ingresaran. El único docente de la Universidad Nacional de Córdoba que no ingresó en julio fui yo. Y eso no es casual. Digo, ahí vino el castigo y quedé fuera. Estoy fuera en este momento, la voy a tener que pelear con abogados. Digo, el castigo viene. Y hay muchos que están hablando con un buen grado de libertad, otros que han sido trasladados, pero tarde o temprano por hablar el castigo va a estar. Así es que yo creo que con grandes limitaciones algunos están saliendo a hablar. Yo miedo no tengo, pero bueno, el castigo vino, se hizo saber y se hizo conocer y está, es real. Así es que creo que ahí hay algún tipo de autocensura en algunos y otros hablan, pero saben que van a recibir el correctivo en cualquier momento. Sí, quería, Mónica Fornero. Justamente yo, eso que usted dice, doctor, es una especie de presión para las personas que están trabajando en el Estado y que en realidad no pueden decir todo, y la gente siente eso de que hasta dónde es verdad lo que dicen, y entonces eso genera una inseguridad que no pasa por lo físico, sino pasa por lo externo, ¿no? Entonces, hay tanta carga de información que justamente, si usted me dice que hay un castigo, hay una presión, porque si yo no digo tal cosa, me sacan o me trasladan, eso es una presión. Pero es que no tengas duda, te lo estoy diciendo yo, soy el único docente que no entró en el convenio colectivo de trabajo y terminaron de entrar todos en medicina. Fíjense quién es el decano y van a entender un poco la lógica del por qué. Y lo digo acá porque lo voy a decir en todos lados, porque si te castigan también corresponde que uno diga, miren, esto está pasando. Pero además conozco colegas que trabajan en la provincia y que tuvieron intentos de ser derivados o de ser trasladados al interior por haber salido en algún medio. Pero además el ministro de Salud sacó un decreto que le valió una imputación judicial hace 1 año y medio atrás, que dijo que ningún médico podía opinar o comunicarse con los medios si no era a través del Ministerio de Salud, y esa imputación está, es una imputación penal que tuvo apenas se hizo cargo del Ministerio, es decir, que la censura está. Y algunos médicos tienen temor de salir. Yo tengo un montón de gente que se comunica conmigo y dice, Oscar, decilo vos porque yo lo puedo decir. Pero el castigo está, el correctivo está y es así. A mí el abogado de la universidad me atendía el teléfono hasta hace 3 meses atrás, ahora no me lo atiende más. Lo llamo, no me atiende. ¿Por qué? Porque no tiene explicación para darme, porque vino la orden de arriba y dijo, déjalo a Oscar afuera para que entienda que lo que está diciendo no es correcto. Pero a mí, yo la verdad que no les tengo miedo. La libertad de prensa hay que defenderla, la libertad de expresión más. Y en esto creo que yo me he manejado como un profesional correcto, estoy siendo correcto, no estoy haciendo nada que no esté dentro de mi profesión. Así que lo demás caerá todo por su peso, ¿no? ¿Te faltaba otra consulta? Sí. A Fornero. Sí, digamos entonces que no es políticamente correcto lo que usted está haciendo. Sí, mirá, yo he recibido lo digo acá, entre ustedes, qué sé yo, lo he dicho también, yo he recibido llamadas que me han preguntado si tengo guardaespaldas y que sería bueno que los tenga y que use armas de fuego y toda esa sarta de taradeces que la verdad me río porque intentan generarte un miedo y apriete, pero ni te imaginas la cantidad de apriete que hemos recibido. ¿Eso por qué? Porque incomoda, obviamente, ¿no? La voz mía creo que en este momento está teniendo una repercusión bastante amplia, bastante importante y está incomodando. Yo sé que incomoda, pero yo me manejo dentro del paradigma científico y académico, no me muevo de ahí y estoy muy tranquilo con mi conciencia. Así que sí, los aprietes existen y los viví, así es que no tengo por qué ocultarlos tampoco, porque no soy de ocultar este tipo de aprietes. Si uno los hace públicos,
en realidad lo que estás haciendo es decirle al otro, tampoco te tengo miedo, es decir, y en algún momento daré nombres y apellidos también. Pero creo que la sociedad está ante el ataque de una pandemia y una infodemia. Está bajo ese ataque, tenemos que defenderla. Yo me preparé para eso y me parece que llegó el momento en el que yo tengo que mostrar lo que aprendí. Y tengo esta oportunidad, no sé si tenga otra, y es el momento mío de poder intervenir en esta pandemia. Lo estoy haciendo como creo que es correcto. Así que no me preocupan las otras cuestiones. Ya ingresaremos con el artículo 73. Muchas gracias. Rosana. No, yo quería agregarle a lo que dice Oscar en cuanto a las presiones. Hace más de un mes creo que me llama una médica de un famoso hospital que está en el barrio Clínicas, y me dice que había mucho personal contagiado que estaba trabajando y que no los hisopaban. Entonces, inmediatamente le digo, ¿por qué ella no denunciaba eso? Y mire, porque somos todos contratados, doctor, acá nos echan. Entonces me comunico con el director de ese hospital y me comunico con el decano. Al día siguiente los hisoparon milagrosamente a todos, y a los 3 días lo cerraron al hospital. O sea que imagínate en qué grado de estrés puede trabajar un personal de salud. Hay casos en la provincia en que han sido trasladados compulsivamente por protestar. O sea, existe el autoritarismo, existe la negación y existe el castigo hacia quienes dicen la verdad. Existe. Y tanto Atienza como yo, como no tenemos muchas cosas que perder, quizá Oscar tenga más cosas que perder que yo, no tenemos miedo. Yo celebro la valentía de Oscar, que estando en función en la universidad, salga todos los días, y él está mucho más expuesto, ¿no? Él está mucho más expuesto. Bien, bueno, llevamos casi vamos a cumplir 2 horas de charla, y el doctor a la noche también tiene que hablar. Para la gente que quería saber, por Facebook y por Instagram, lo pueden ubicar todas las noches de lunes a viernes a las 23 horas el doctor, que con 1 hora de charla los actualiza perfectamente en qué situación estamos. Mariano, Beatriz, cierren ustedes y les agradezco a todos. Rosana, ¿querías decir algo? Perdón, Mari. Rosana, ¿querías decir algo? Me pareció que había levantado la mano. Se me corta. Bueno, no, algo cortito. Roxana no se puede comunicar. Primero agradecerle al doctor Oscar Atienza la deferencia que ha tenido con el CISPREN, la necesidad nuestra de poder capacitarnos, informarnos y saber, bueno, qué tenemos que hacer comunicadores, me parece que es central, porque sentimos que estamos en un momento muy delicado mundialmente. Y también sabemos que en torno a estas incomprensiones, tal como lo dijo, que también le agradezco muchísimo que esté al doctor Soriano, al PECA, porque también nos abancó en nuestro proceso de discusión de paritaria que todavía estábamos, y la verdad que ha sido muy importante tenerlo ahí. Sabemos que es una situación muy delicada a nivel mundial, y sabemos que se juegan intereses políticos en torno a esto, digamos, ¿no? O sea, decir que estamos en la cuarentena más larga del mundo cuando sabemos que no es así, hay una intencionalidad de debilitar determinadas decisiones, de presionar para que se tomen determinadas decisiones frente a esto, y esto es algo que también tenemos que ponerlo en palabras, porque a nosotros muchas veces nos toca trabajar en lugares en donde sabemos que hasta nos pueden cambiar un título con una intencionalidad, y eso también nos enferma, ¿no? Somos un sector y una actividad vulnerable a ese tipo de situaciones, porque muchas veces no podemos elegir, y muchas veces sabemos que es a través de la organización y de estar todos juntos y de poder animarnos cómo se vencen esas situaciones, pero no son fáciles adentro de medios
en donde está claro cuáles son sus lineamientos políticos, sus líneas editoriales, y bueno, y nos toca enfrentarnos todos los días a ese tipo de situaciones. Así que bueno, pero eso no quita que estemos bien informados, no quita que sepamos, que podamos tener conocimiento y que podamos saber, bueno, cuándo, si nos organizamos, podemos poner un límite, decir, hasta acá llegamos, esto se dice, esto no se dice, porque ese también es un compromiso que hemos asumido con una función social muy grande que tenemos los comunicadores, así que bueno, gracias por este aporte y gracias por esta charla que creo que ha sido más que enriquecedora. Una sola cosa, que me volvió internet. Sí, pues se corta. El problema es la pandemia, no la cuarentena. Yo comparto, creo que tenemos la obligación de hacer hincapié en eso. Pero quería preguntarle, usted habló de una Latinoamérica estallada y sin embargo, por lo menos se conocen otros datos o mejores datos de Cuba. Quería saber qué opinión tenía sobre la estrategia cubana, que además le ha proporcionado médicos al mundo frente a esta pandemia. Y te sumo a Cuba, Venezuela, son los dos países. Lo que pasa es que apenas uno los nombra, se te abre no una grieta, el cañón del Colorado se te abre. Entonces son dos países que creo que debido al bloqueo que tienen internacional se han visto beneficiados en la pandemia. Y dos países que han manejado muy bien la pandemia, pero sobre todo porque tienen un nivel de atención primaria. El nivel de atención lo manejamos en primario, secundario y terciario. El primario es el dispensario, el que está más cerca de la gente. Y el terciario es el hospital, la terapia intensiva. Cuba tiene el mejor nivel de atención primario. Tiene el peor terciario. Digo, yo no iría a hacer una cirugía compleja a Cuba, pero no se le enferma a la gente. Tiene muy buen nivel de prevención. Y eso es lo que han trabajado muy bien ellos y por eso es que tienen muy buenos resultados. Igual que Venezuela, ¿no? Venezuela es el mismo caso. Tienen 500 muertos. Prácticamente nada. Pero generalmente no los comento porque se me abre el cañón es tremendo. Pero son dos países que han tenido muy buenos resultados. Paraguay también. Paraguay está impecable. Ha tenido muy buenos resultados, al igual que Uruguay. Uruguay se vio beneficiado por la cuarentena argentina. Uruguay cerró la Argentina y ellos se quedaron sin flujo de virus. Entonces se vieron beneficiados, por eso tienen poca cantidad de casos Uruguay. Así son los lugares que más aislados están del coronavirus. Bien, bueno, ahora sí, reiterar gracias y nosotros como desde el CISPREN, que sabemos de disciplinamiento, por eso estamos en estas salas ahora virtuales, y para llevar un poco de tranquilidad y hacer los deberes que hemos ido anotando para que los compañeros y las compañeras socialicen estos temas, y porque no somos los dueños de los medios, somos trabajadores, en el mejor de los casos, convencionados. Así que, bueno, muchísimas gracias, Oscar. Te dejamos que descanses para la presentación de todas las noches. Peca, el cariño de siempre. A cada uno de los compañeros y las compañeras que han participado en esta sala, muchísimas gracias. Y bueno, me parece que tenemos que empezar a hablar así, utilizando la virtualidad, pero para llegar más lejos. Desde nuestra casa podemos llegar más lejos. Muchísimas gracias, doctores y compañeras y compañeros. Gracias. Gracias. Gracias a todos por participar. Un abrazo. Gracias a todos.